Buenos días, profesora y compañeros presentes. Mi nombre es Jonathan Espinosa y el día de hoy realizaremos una exposición acerca del multiculturalismo y los diversos subtemas que acompañan a este, junto a mis demás compañeros de equipo quienes se presentarán a lo largo de dicha exposición. Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Linda Bexabe Esponsosa y les voy a hablar sobre el tema de la identidad nacional y su relación con los valores, la identidad y nuestra identidad nacional como mexicanos. Bueno, la identidad nacional es una característica que permite definir y relacionar a una persona o a un grupo de personas con una nación, al mismo tiempo que permite diferenciarlas de otras. La idea de nación está ligada a un territorio y a los habitantes de un país que comparten un mismo origen, historia y cultura. La existencia de una identidad nacional supone la manifestación de ciertos sentimientos como son el amor, la solidaridad, el orgullo y el compromiso con la comunidad. Así que podemos decir que la identidad nacional es el sentimiento de pertenencia que tiene un individuo acerca de una comunidad histórica, cultural, lingüística y social que se relaciona en mayor o menor medida con un país, una región o una comunidad política. Esta identidad nacional está conformada por muchos elementos como lo son la religión, la lengua, la cultura, las tradiciones y creencias, la etnia, los símbolos patrios, etc. Podemos decir que la identidad nacional es aquello que nos identifica y que nos hace sentir pertenecientes a un país y compartir todos estos elementos que lo conforman. Bueno, al hablar de identidad, podemos decir que esta es un conjunto de características o rasgos que identifican a una persona y que la diferencia de otras. Esta también, la identidad de una persona también está basada en la concepción y expresión que tiene el individuo acerca de su propia individualidad y de su pertenencia o no a ciertos grupos. La identidad se puede clasificar en 4 puntos como son la identidad nacional, la identidad cultural, la identidad de género y la identidad personal. Todo esto nos permite distinguirnos de las demás personas y hacernos conscientes de que somos personas únicas e irrepetibles, de que cada quien es diferente debido a que su percepción de la vida, de la realidad, varía según su situación, el lugar en el que vive, su historia, su origen, etc. Si hablamos de nuestra identidad nacional como mexicanos, podemos decir que México es un país que nos da aquellos aspectos, aquellos elementos que nos hacen sentir como mexicanos. Estos elementos son los símbolos patrios, como podemos decir la bandera, el escudo nacional, el himno nacional. También están otros elementos como la lengua, la religión, nuestra cultura, nuestras tradiciones y creencias. Lo que todo esto nos forja a nosotros, ese sentimiento de saber que pertenecemos a esta nación. También México se caracteriza por ser un país multicultural y pluricultural, ya por lo que debido a esto hay una gran cantidad de pensamientos diferentes, de percepción de la realidad en la que no
no hay una definición fija. Entonces aquí entran en juego los valores, debido a que es parte de nosotros y es parte de nuestra decisión. Ser respetuosos, ser tolerantes, ser conscientes de que no todos tenemos la misma forma de pensar, pero de que podemos aportar en respeto, aportar valores que permitan una buena relación entre nuestra propia nación y para transmitirle también a las demás naciones la buena convivencia social. Entonces, es está en nuestra propia conciencia ser solidarios, ser tolerantes, ser respetuosos y compartirlo con los demás, debido a que nuestra nación nos da a nosotros esas marcas históricas, esos orígenes para sentirnos pertenecientes a la nación, y es nuestro turno, nuestro aporte, darle a la nación esos sentimientos, esas pertenencias de que existen valores que pueden agrandar de forma ejemplar y correcta a la nación, sin necesidad de ver inferiores a las demás naciones, ya que todos somos iguales, y es parte de los valores ver este punto de que nuestra identidad nacional la define nuestra historia, nuestro origen, nuestra lengua, nuestra cultura, pero de que a todos nos une la práctica de los valores y de una convivencia sana y respetuosa para todas las personas. Así les dejo a mi compañera María Luisa, que continuará con los siguientes temas. Hola, buenos días. Soy la alumna María Luisa Ruiz Trujillo y hoy hablaré sobre el subtema factores que influyen sobre la identidad mexicana, que a su vez se despliega en 5 puntos igual de importantes entre sí, los cuales son la historia del país, la cultura, los cambios sociales y económicos, las creencias y tradiciones, y por último, pero no menos importante, la religión. Empezaré con la historia del país, la cual se define como la narración cronológica y demostrable de los acontecimientos u hechos que ocurrieron en el pasado y que se ven influenciados por los habitantes, por los seres humanos que coexisten dentro de un mismo territorio, en este caso México, nuestro país, ubicado en el continente americano. Entonces decimos que el país en el que nacemos y la cultura, otro punto a tocar, resultan fundamentales en nuestra personalidad e identidad, así como también en el nacionalismo, pues nos sentimos orgullosos o privilegiados de haber nacido en cierto territorio. La personalidad se relaciona con la forma en la que vemos el mundo, es decir, predominan las emociones y los vínculos que generamos con las personas de nuestro mismo lugar de origen que las razones lógicas o las realidades externas. Los cambios sociales y económicos. Nosotros, al tener una personalidad e identidad propia, actuamos de una manera muy diferente a la que podríamos actuar cuando queremos pertenecer a cierto grupo social que comparten mismas características, mismos objetivos, y para pertenecer a ese grupo cambiamos nuestra forma de comportarnos. Las tradiciones y creencias. Si compartimos las mismas creencias, nos adaptamos con mayor facilidad al entorno y tendremos mucho más éxito de conseguir amigos, de conseguir una pareja estable y adecuada
así como ser merecedoras del respeto de la comunidad. No obstante, lo que nos da el sentido de pertenencia es respetar aquellas tradiciones y creencias que no son nuestras, puesto que éstas nos dan mayor diversidad. Al tener otras experiencias, al conocer los mundos de los y las, sus problemas, sus formas de pensar, de valorar las cosas, sus creencias, su manera de actuar, su forma de convivir, su forma general de ser. Entonces eso hace que nos identifiquemos con algunas o que tengamos preferencia, favoritismo hacia esas personas en cuestión, puesto que nosotros no tenemos los mismos gustos, no tenemos los mismos temas de los que hablar, y cuando queremos hacer algún vínculo con alguna persona buscamos aquellas que sean compatibles con nosotras. Es decir, queremos pertenecer a ese conjunto de expresiones, a ese conjunto de cualidades especiales que nos permiten relacionarnos y convivir con personas iguales o compatibles, que hacen que nuestra realidad sea distinta, sea más cómoda. La religión. Si bien no andaré mucho en este punto, pues mi compañero Jonathan se encargará de él. La religión en este sentido da una emoción, una convicción de seguir adelante, nos motiva, nos hace que nos cuestionemos las cosas, nos da una razón para vivir, nos da una identidad, nos da un grupo al cual pertenecer y con el cual compartiremos la misma ideología, puesto que lo que una persona musulmana busca no es lo mismo que buscará una persona cristiana, una persona católica, una persona evangélica o una persona judía. Si nos damos cuenta, hay muchísimos grupos. Hay grupos sociales, hay grupos de culturas, hay grupos para cualquier ocasión y para diversas situaciones. Entonces, eso ha sido todo. Los dejo con mi compañera Dana y gracias. Buen día, mi nombre es Dana Paola Toledo Barredo del tercero E y hoy les voy a explicar los temas que es la multiculturalidad, los elementos de la multicultura y características de la cultura. Principalmente el multiculturalismo tiene varios conceptos, por ejemplo, en la filosofía política del multiculturalismo, las ideas se centran en las formas en las que las sociedades se creen o deberían responder a las diferencias culturales y religiosas. También es una cuestión de intereses económicos y poder político. En tiempos más recientes, las ideologías políticas multiculturalistas se han expandido en un uso para incluir y definir grupos desfavorecidos como los afroamericanos o la comunidad LGBTQ+. En referencia a la sociología, es la presencia de grupos provenientes de diversas culturas conviviendo en un mismo espacio geográfico, físico o social. Su diversidad cultural puede estar marcada, por ejemplo, por diferencias en cuanto a sus creencias religiosas, sus lenguas, sus etnias o incluso el género. Además, la multiculturalidad es una posición desde la cual se reconoce, se respeta y se promueve la diversidad cultural. Entre los elementos de la multicultura se encuentran las costumbres, que son acciones, prácticas y actividades que son parte de la tradición de una comunidad, sociedad y que están profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter único y con su historia. Las lenguas es un sistema de signos lingüísticos conformado por la interacción comunicativa y cuyo fin es la comunicación misma. Luego se encuentra el idioma, que el idioma es un sistema de comunicación verbal o gestual propia de una sociedad humana.
Y finalmente en los elementos de la multicultura se encuentra la idiosincrasia, que la idiosincrasia es una característica de comportamiento, manera característica de pensar, sentir, actuar. Pueden ser los rasgos y carácter propios o culturales, distintivos y peculiares de un individuo o un grupo. En las características de la cultura se pueden encontrar la transmisión, que es donde la cultura tiene la principal particularidad de ser transmitida y no requiere de esfuerzo para su asimilación. La imposición, donde la cultura se puede imponer al establecerse un tipo de información específica, lo que sucede en los medios masivos de comunicación. La universalidad es un aspecto palpable de la cultura universal. Pueden ser las religiones, pues estas son transmitidas por vía familiar y se convierten en información de efecto directo en la conciencia. La identidad. La cultura también es un símbolo de identidad, pues en una región pueden encontrar diferentes culturas, o en una nación se pueden encontrar diferentes expresiones culturales que los distinguirán. La humanidad. La cultura solo se presenta en las personas y aunque puede ser absorbida o inculcada, siempre requiere de una sugestión y aceptación del individuo. Además, es una facultad que no tienen los animales, los cuales solo pueden ser enseñados o domados. Y al final estaría el simbolismo, que es donde la cultura se puede diferenciar a un grupo de otro, lo que permite una estereotipación. Gracias, los dejo con mi compañero Jonathan. Continúo abordando los siguientes temas, los cuales son la identidad, la religión y las tradiciones. Vamos a comenzar por lo que es definir la identidad, y a esto se le puede conocer o llamar como el conjunto de rasgos propios que posee un individuo o una comunidad, y a su vez este conjunto de rasgos los caracteriza ante otros grupos o ante otras personas. También la identidad es la conciencia, la percepción y concepción que tenemos sobre nosotros mismos y que nos convierten en una persona diferente dentro de la sociedad. Gracias a esto existen diversos tipos de identidad, como lo puede ser la identidad personal, la identidad nacional o la identidad de género. Pero en este caso vamos a hablar sobre la identidad cultural, y esto es el conjunto de características o particularidades con las que cuenta una cultura o un grupo, y que gracias a estas características los individuos pueden sentirse parte de este grupo, parte de esta cultura, en función a los rasgos en común que posean entre los individuos y que compartan con esta cultura. También comprende diversos aspectos como lo puede ser la lengua, las tradiciones, las costumbres, los mitos, las creencias o la religión. Se relaciona ampliamente con la historia y el origen de los pueblos, ya que la identidad cultural es algo que se construye a lo largo de los años, generación tras generación, y que es un término no específico o no fijo, sino que este sigue evolucionando, transformándose y alimentándose incluso de otras culturas. Así sigue creciendo y se sigue construyendo a lo largo de los años. O sea, forma parte de un proceso de evolución y se ha construido de manera colectiva. También crea un sentido de pertenencia entre los individuos que se identifican parte de ella, como anteriormente les comentaba, en función a los rasgos en común que compartan. Y la identidad cultural está relacionada con que dentro de cierto espacio o de cierto territorio está establecida esta identidad, pero no solamente se limita a un territorio, sino que esta identidad cultural puede traspasar fronteras y puede mantenerse dentro de otros grupos culturales. Se puede seguir practicando, y gracias a esto es que se ha podido hacer el intercambio de culturas, y esto ha dado paso a la multiculturalidad.
Asimismo, también un individuo puede identificarse con más de un grupo cultural o identidades culturales. Más de una cultura pueden convivir juntas y gracias a esto es que siguen evolucionando y es que hasta hoy en día se siguen practicando tradiciones, costumbres y se siguen practicando ciertos ritos y creencias milenarias, y todo esto apoya, construye y mantiene la identidad cultural de cierto grupo o de ciertas comunidades. Seguidamente hablaremos de la religión. La religión es el sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos a partir de la idea de lo divino o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones morales, espirituales o existenciales. Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con uno o más dioses, ya que hay religiones llamadas politeístas en las que los individuos rinden tributo a dos o más dioses, por lo que de este modo se puede entender que la religión es la acción y efecto de volver a relacionar a un dios con los seres humanos. Actualmente, las mayores religiones con respecto al número de creyentes en el mundo son, en primer lugar, el cristianismo con más de 2.100 millones de fieles, seguido por el Islam con 1.900 millones aproximadamente, y en tercer lugar el budismo con alrededor de 1.600 millones de fieles creyentes. La religión tiene sus bases y fundamentos en relatos simbólicos o históricos llamados mitos. Estos intentan explicar el sentido de la vida, quiénes somos, cuál es nuestra misión en ella o por qué razones estamos en este mundo, ya que la religión no solamente ve la vida como el simple hecho de existir en el mundo y sobrevivir de manera instintiva, sino busca darle un sentido más profundo, si es que se puede llamar filosófico, por lo que su principal propósito es crear cierto grado de satisfacción espiritual para poder así superar cualquier sufrimiento o aspecto negativo de la vida y poder alcanzar finalmente la felicidad. Ahora hablaremos de las tradiciones. Una tradición es la transmisión de costumbres, prácticas, leyendas, creencias, símbolos y recuerdos para las personas de una comunidad, y todo aquello que es transmitido se convierte y forma parte de una cultura. Para que algo sea considerado como una tradición debe de pasar cierto tiempo, ya que se requiere que se cree el hábito de realizar o llevar a cabo cierta práctica o cierta acción. Las tradiciones revelan que las creencias, comportamientos y costumbres se pueden transmitir de generación en generación, lo cual permite la continuidad de una cultura o de un sistema social. Algunos ejemplos de tradiciones son la danza del dragón, celebrada en China, la fiesta de San Nicolás, que es una tradición dedicada a los niños en el centro y oeste de Europa. También el Día de Muertos, que es celebrado aquí en México y es bien conocido por todos nosotros. Existen tradiciones que son específicas o únicas de ciertos pueblos o de ciertas zonas geográficas, pero así también existen ciertas tradiciones que son compartidas por dos o más pueblos que poseen un origen en común o características similares con respecto a su historia y su cultura. Las tradiciones involucran a una gran cantidad de personas, por lo que podemos decir que refuerzan el sentido de pertenencia con respecto a una misma identidad cultural. Por mi parte sería todo. Dejo la palabra en manos de mi compañero Ángel Gálvez, quien continuará con nuestra exposición. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ángel Gálvez y soy integrante del equipo que expondrá el tema de multiculturalismo. Los subtemas que me tocaron a mí fueron las costumbres del multiculturalismo, su multiculturalidad y la diversidad de costumbres que existen en el medio del multiculturalismo. Quise centrarme solamente hablando de la multiculturalidad mexicana. Comenzaré hablando de la multiculturalidad. La multiculturalidad para mí es
un conjunto de culturas que se reúnen o que se integran en sí y que entre ellas comparten sus diversas tradiciones, sus diversas costumbres y así. Multiculturalidad, como la palabra lo indica, multi quiere decir que son muchas culturas unidas en general y no solo una. En México la multiculturalidad la podemos observar ahorita. Algo más común de la multiculturalidad o que la multiculturalidad ha dejado son las lenguas. Las 62 lenguas que podemos encontrar en México, las 62 lenguas indígenas que aún se pueden encontrar, ya que son más de 7 millones de habitantes mexicanos que aún hablan las lenguas indígenas. Entre ellas podemos destacar la lengua náhuatl, la lengua zapoteca, la lengua totonaca, que en México aún es una gran cantidad de personas que los hablan, y eso nos habla muy bien de la cultura, que esas culturas no se han desintegrado, sino que siguen perdurando sus costumbres, aunque las personas ya no sean tan fieles a su cultura como antes, que las personas pues se vestían con un tipo de ropa o hacían sus bailes, sus danzas, por así decirlo. Ahora la multiculturalidad ha ido evolucionando y se ha ido adaptando con el paso del tiempo. México destaca mucho porque es un país con una diversidad de cultura amplia. Podemos encontrar Chichén Itzá, que es una de las 7 maravillas del mundo, y pues es una pirámide muy visitada por turistas. Es un centro turístico muy muy bonito, que les recomiendo que vayan. Es un lugar turístico muy bonito, y como eso hay muchísimos más centros turísticos indígenas que la multiculturalidad ha dejado en México. La multiculturalidad no es un tema de ahorita. La multiculturalidad comenzó cuando los indígenas comenzaron a migrar a Centroamérica, y pues digamos de que cuando México aún no era reconocido como México en la antigüedad, muchos indígenas migraron a México, a las zonas más surestes de México, como puede ser Chiapas, que Chiapas es uno de los lugares en donde hubo más aglomeración de indígenas. Tabasco, Veracruz, son lugares en donde los turistas habitaron antiguamente, y dejaron sus diversas costumbres y tradiciones multiculturales que aún existen. En México, una de las costumbres que aún existen y que solo en México existe es el Día de Muertos, que se tomó de algún grupo indígena que las llevaba a cabo, y pues en México aún siguen perdurando esas costumbres. También podemos uno de las costumbres que aún siguen perdurando son los mariachis. Los mariachis fueron a base de alguna cultura que las usaba como danza. La danza igual son costumbres que en México anteriormente se llevaban a cabo y que aún las siguen haciendo, sino solamente que se han ido adaptando conforme al paso del tiempo. La gastronomía en México es increíble. Solo México tiene que puedo atreverme a decir que México tiene la mejor gastronomía del país, mezcla los sabores tan bien. Lo mejor de todo es que ha sabido mezclar sus platillos, ya que las antiguas civilizaciones fueron heredando esas costumbres, esas recetas, y aún se siguen llevando a cabo las recetas de las personas de antes.
Anteriormente hablamos de las diversas lenguas que aún se siguen hablando, a pesar de que las culturas o las personas que las llevaban a cabo, algunas ya no viven o las culturas ya no son tan fieles a sus criterios como antes. La diversidad cultural. Un claro ejemplo de la diversidad cultural sería la gastronomía. La gastronomía en el sur del país no es la misma que la gastronomía del norte, ni la del norte no es la misma gastronomía que la del centro del país, ya que tenemos diversas formas de prepararla en el sur, en el norte y en el centro del país, y esto varía y hace que sea especial. Entonces ahí podemos ver un claro ejemplo de la diversidad cultural, porque las culturas de allá no son las mismas que las de acá. Otro ejemplo de diversidad cultural encontramos la fisonomía. Un ejemplo de la fisonomía es el mestizaje, que fue creado cuando personas blancas y negras se juntaron. Dejémoslo en que personas de piel blanca y personas de piel morena se juntaron y surgió el mestizaje, que pues ahí sería un tipo de diversidad pues en los colores de piel, en los rasgos físicos, en el tipo de color de cabello o cosas así. Otro ejemplo de la diversidad cultural pues son nuestras tradiciones, las tradiciones que en México tenemos, como por ejemplo la tradición del Día de Muertas. Esta es una tradición que se celebra en México y que en otros estados, en otros países no la celebran. El Día de la Virgen de Guadalupe también es una tradición muy celebrada en México, que en algunos otros países no la celebran. Entonces, esto fue todo. Espero que me haya dado a entender con mis 3 subtemas de multiculturalidad, diversidad y las costumbres. Espero que estén teniendo un buen día y los dejo con mi compañero que sigue. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Mi nombre es Josué Emilio Marroquín Flores y mi tema a exponer es sobre el multiculturalismo. Y el subtema que me dio darle definición fue la coexistencia. Ok, para poder conocer el significado del término coexistencia se hace necesario descubrir su origen etimológico. En este caso podemos establecer que se trata de una palabra de raíces latinas. En concreto, procede del verbo latino, que se forma a partir de la suma de los siguientes componentes. El prefijo co, que significa todo, o junto, el elemento ex, que se usa para indicar hacia afuera. El verbo sister, que es sinónimo de tomar posición. La coexistencia de personas de distintas culturas en un mismo barrio siempre supone un desafío. El gobierno analizará si resulta conveniente permitir la coexistencia de ambas tecnologías o si una de ellas deberá ser eliminada. Ok. La idea de coexistencia pacífica se emplea en el ámbito de las relaciones internacionales para referirse al rechazo de la violencia como mecanismo para la resolución de un conflicto entre 2 países o regiones. El concepto fue acuñado por el dirigente comunista Nikita Khrushchev con la intención de aludir a la aceptación por parte de los soviéticos de la coexistencia de potencias capitalistas como Estados Unidos. El origen de ese concepto se encuentra en el año 1955, cuando el mencionado Khrushchev procedió a desestatalizar la URSS con el claro objetivo de poder conseguir un crecimiento económico para todos los soviéticos. El impulso de la modernización de las infraestructuras existen en el país, incluso el poder acercarse un poco más a la forma de vida que existía en Occidente. El siguiente tema que voy a exponer es sobre la horizontalidad en el multiculturalismo.
Ok, la horizontalidad es una práctica o propuesta organizacional que implica desarrollar o incentivar un poder de decisión o de participación más o menos igualitario entre los individuos que conforman una organización. La horizontalidad es opcional para la organización y busca una mayor interacción en el grupo para poder potenciar el liderazgo y la innovación. Usos en política y empresa. Dentro de algunas organizaciones específicas y grupos de afinidad anarquistas es parte de su forma de militancia. Dentro de la organización cooperativista existe una política similar entre los socios de esta. Una persona, un voto, véase autogestión. El término horizontalismo apareció formalmente como consigna dentro de los movimientos radicales que surgieron de la crisis de la Argentina en 2001, donde se reivindicaba la participación en igualdad de los ciudadanos y su iniciativa en autonomía de los partidos políticos y el gobierno. Los trabajadores de empresas recuperadas también reclamaron una organización horizontal en estas. El último tema a exponer es sobre México, nación pluricultural. En México viven más de 112.336.538 habitantes, por lo tanto hay muchas diferencias entre cada etnia, en cada persona, por lo tanto a esto se le denomina nación pluricultural. Un país pluricultural tiene gran acervo de pensamientos, costumbres e ideologías, otros aspectos que se manifiestan con la literatura, escultura, música, danza y organización. Todo esto se convierte en un espacio muy variado, rico e interesante, culturalmente hablando. Una etnia es una población en donde las personas se identifican de manera racial, lingüística, religiosamente y culturalmente. De este modo podemos decir que existen innumerables etnias que se encuentran divididas no solo en México, sino geográficamente a lo largo del planeta. La afinidad que existe entre unas y otras se basa en 6 elementos comunes en todas las culturas: creencias, valores, normas, símbolos, lengua y tecnología. En cada grupo cultural va a encontrar su identidad por medio de estos elementos que van a expresar de acuerdo a su entorno. Y bueno, esto ha sido todo sobre la exposición del tema multiculturalismo. Espero y le haya gustado y que la participación de mis compañeros haya sido muy buena, y espero que tenga un excelente día. Nos vemos hasta la próxima.